diputado, ¿no? Sí, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Javi, yo cuando te conocí hace unos años nunca pensé que vos ibas a aspirar a estar en un lugar o en un rol político, porque en general siempre fuiste muy crítico de cómo se gestiona. Esta decisión que tomaste, ¿por qué la tomaste? Eso es verdad, lo que vos señalás. Yo tampoco me hubiera imaginado en esta situación, pero el sistema, vos cuando me mirás, si a vos no te gusta el sistema, o te quejas, Sí. o te vas, o te metés, ¿no? Yo, digamos, sistemáticamente fui sobre el tema de la batalla cultural. Tengo la sensación que en algunos aspectos está más complicada la accesibilidad para dar dicha batalla. Por otra parte, digo, Sí. llega un momento que vos no podés estar todo el día en la tribuna. O sea, vos lo que querés es, vos escribiste muchas tesis sobre cómo hay que gestionar la Argentina, una Argentina que es estructuralmente pobre. ¿Cómo hacer para que esa pobreza se convierta en riqueza? Eso, y lo querés ejercer desde una banca. Está bien, está buena la propuesta. O sea, lo que me doy cuenta es que si no te metés dentro del sistema... Es imposible cambiarlo. Vos, claro, sí, es como vos vas a un partido de fútbol y sí, la tribuna, la hinchada, es todo muy lindo, pero el que mete los goles es Messi. ¿Me comprendés? No es, Claro, o sea... porque en un punto muchos decían, no pasa. Lo que pasa es que Milei, y esto lo decían desde el gobierno, agita la antipolítica, y eso no es bueno. Y en realidad está bueno que lo expliques. Vos crees en la política, pero en otro tipo de políticas. Claro, yo creo en la política de otra manera, es decir, yo, digamos, no estoy de acuerdo, digamos, con la estafa que es el Estado, y obviamente que lo que voy a buscar es tratar de romper el sistema desde adentro. Ahora, ¿cómo piensa hoy un libertario, una persona que tiene otras ideas y concepción de la economía, cuando se encuentra con algo que fue realmente sorprendente para el mundo como fue el COVID, ¿no? Y que distintas economías, distintos colores políticos y gobiernos en el mundo no supieron qué hacer al respecto? ¿Cuál es tu pensamiento sobre lo que está pasando? Bueno, yo escribí un libro sobre eso. Y los pronósticos que hice, digamos, se cumplieron todos. Ahora, la situación es entender bien la característica del shock, la naturaleza del shock y responder en consecuencia. Y me parece que ahí se dieron distintos tipos de problemas. Hay un problema es que no se entendió la naturaleza del shock y se consideró que era un shock distinto al que fue. A ver, explícame bien eso para que todos podamos entender. ¿A qué te referís con shock? Y cuando decís no lo entendieron, ¿quién no entendió? La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud amenaza al mundo con una nueva peste española. La peste española, digamos, arrancó a finales de 1918, terminó a inicios de 1920, infectó a 1/3 de la población del planeta Tierra. Eso tuvo una tasa de letalidad del 2%, del 6%, por lo tanto mató al 2% de la población. Es decir, si eso hubiera pasado el año pasado, deberíamos haber tenido por lo menos 160 millones de muertos por COVID. Hubo 1.780.000. ¿Ok? Sí. Es decir, le erraron 100 a 1. Entonces, y esa es la hipótesis baja. Cuando hay un trabajo de Barro Ursueguen que dice, bueno, ¿cuál sería el impacto de replicar una nueva peste española? Y te dice, perdés 7 puntos de crecimiento. El mundo perdió el año pasado 7 puntos de crecimiento, venía creciendo al 3,5, cayó 3,5. Prácticamente el desastre causado en el planeta Tierra el año pasado, ¿sí? Donde dentro de las calamidades que ocurrieron es que la cantidad de pobres extremos en el planeta Tierra subieran en más de 350 millones de seres humanos, ¿sí? Tiene que ver con lo que impulsó la Organización Mundial de la Salud, con el error grosero que cometió. Porque eso, digo, tiene consecuencias sobre la producción, sobre el empleo y además les pega con más fuerza a los sectores más vulnerables. Eso. Vamos a Argentina. Vos estás haciendo tu recorrido, igual sos una persona, un economista de calle. Entonces, vos ves lo que sucede. Empezamos el programa diciendo, pareciera ser que quieren instalar, o hay sectores que quieren instalar, el dilema de economía versus salud, o bolsillo versus salud. Y en realidad siempre se paga un costo, con lo cual es una cosa y la otra.
Claro, exacto. Bueno, ¿Cómo lo ves en Argentina? Digo, bueno, el año ¿en qué situación estamos? A ver, ¿Hay paño para más restricciones? bueno, claro, por eso, no es independiente de lo que pasó el año pasado. A ver, vos el año pasado te quisieron plantear el falso dilema salud y economía, y la realidad es que la economía, obviamente, como se la dejó de lado, la destrozamos, fuimos el país que más cayó del G20, somos un país que cayó el triple que el resto, digamos, tuvimos la tasa de desempleo tocando el 29%, hoy bien medida es 16, no es 11, no porque se mientan los números, sino por cómo, digamos, se mide el desempleo, que es desempleado, es el que busca y no encuentra. Sí, entonces el efecto de desaliento no te lo computa, porque no tiene forma de computarlo. Eso significa que el que busca y busca y no encuentra dice, bueno, ya no busco más. Claro, y eso no se computa y hay que computarlo. Claro, Está buena la claro. precisión. Entonces, no, porque, digo, porque hay una diferencia entre el número que postulamos algunos economistas y el que postula el INDEC, y van a decir que miente el INDEC. No, no miente el INDEC, digamos, me consta de la seriedad de Marco Labaña en su trabajo, digo, pero digo, tiene que hacer su trabajo y hay definiciones para eso. Entonces, y eso te generó un salto de la pobreza, un salto de la indigencia, ¿sí? Y entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo no fue en salud? No, en salud también nos fue muy mal. Porque si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 10.000 muertos por COVID y tuvimos 40.000. O sea, tuvimos 30.000 más de los que hubiéramos tenido si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre. La esperanza era que se pudiera el gobierno redimir este año haciendo las cosas bien con la vacunación. Porque acá lo que es importante es entender cómo funciona la lógica de una epidemia. Nosotros los economistas, digo que estamos acostumbrados a manejar sistema de ecuaciones diferenciales y tendría que ser algo bastante fácil. Hay dos elementos cruciales si vos tenés estado de bienestar que se dedica a la salud. Por un lado está la responsabilidad individual. Seguro. Es decir, que vos te cuides por vos misma y digamos, que te hagas cargo de tus decisiones en algún sentido. Entonces, algo más complicado cuando hay estado de bienestar, pero nadie se quiere estar enfermando. Así por que, supuesto. Por eso siempre decimos primero la conciencia individual de cada uno. Y ahí entra, digamos, lo que tiene que ver con el distanciamiento social, con la higiene, el uso de barbijo, los protocolos. Pero por otro lado tenés la parte que, si tenés estado de bienestar que se carga de la salud, que se tiene que cargar el Estado, que es testeos masivos y vacunación masiva. Bueno, eso es lo que veníamos reclamando. Bueno, ahora, eso no ocurrió el año pasado porque testeamos poco y ahora vacunamos poco y seguimos testeando poco. Pero ¿a dónde nos paramos cuando nos dicen que en realidad somos un país pobre, endeudado, que no honró su deuda y le estamos pidiendo a otra nación o a un laboratorio que nos preste... Pero Marcela, que nos financie las vacunas? Pero nos quisieron regalar 4.800.000 vacunas y las rechazamos. Bueno, eso está así porque es el mismo, hay varias versiones sobre el tema. Es el mismo problema que hubo el año pasado con los testeos. A ver, la oligarquía política no quiere renunciar a sus privilegios de casta. Javi, yo tengo unos números ahora para compartirte. Quiero que los veas, es una noticia urgente esta. Hablando de pobreza y de lo que es la Argentina, acaba de conocerse lo que es la canasta básica total en Argentina. El número, por supuesto, de marzo, y nos habla de que una familia tipo compuesta por 2 adultos y 2 niños en edad escolar necesitó en Argentina 60.874 pesos para no ser considerado pobre. Es decir, casi 61.000 pesos necesita una familia para poder comer y vivir y no ser considerado pobre. Javi, acá te doy el paso a vos y decime qué argentino tiene la posibilidad hoy, una persona que tiene el sueldo promedio en Argentina, que no toca los 30.000 pesos y es sostén de familia, por más de que tenga un empleo privado y registrado, es pobre en Argentina. A ver, lo que tenemos que tener conciencia es que Argentina es víctima de un caso de decadencia escandaloso a lo largo de los últimos 120 años. Argentina ingresó al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Esto va a parecer un poquito largo, pero cuando veas toda la dinámica, digamos, sí, es estremecedora. Ahora, entramos a la pandemia 70. O sea que en 120 años perdimos, ponele, 69 puestos. ¿Sabes cómo estamos hoy? 120, perdimos 50 puestos en el último año. Es decir, somos un país pobre. Esto es peor todavía, porque si vos mirás el ranking del PBI per cápita del Fondo Monetario Internacional, Argentina está de la mitad de la tabla para abajo en América Latina.
pero si corregís por el tipo de cambio paralelo, Argentina es furgón de cola. O sea, está cada vez peor. Ahora, quiero hacer un punto acá e insistir en esto. Vamos a hablarle a la persona que nos está viendo. Digo, casi 61.000 pesos para no ser pobre. ¿Qué hacemos con la gente que hoy está peleando en esta situación en la que dice, para, no me restringas más, pero yo necesito salir a trabajar, bueno, no me alcanza el dinero. Estoy endeudado. Javi, la gente se endeudó para enfrentar, por supuesto, deudas que por la primera ola no pudieron salir a trabajar. Digo, y el gobierno dice, ya sabemos esto, entonces no queremos restringir más, cuídense. Pero aún así sigue creciendo, por supuesto, bueno, por eso, como lo mostramos. Digamos, a partir del desastre hecho el año pasado, digo, ahora la situación es mucho peor. Porque vos en el medio te quebraron muchas empresas, las empresas se comieron el capital de trabajo, muchas empresas para seguir sosteniendo a los empleados y no echarlos se comieron el capital financiero, no tienen capacidad de respuesta hoy las empresas, por lo tanto la situación es extremadamente delicada y cerrarlas va a implicar una oleada de quiebras, desempleados, pobres, indigentes, aún todavía mayor. Pero el punto es, ¿a dónde tengo que tocar? Porque el año pasado, sí, claro, me gasté 5 puntos del PBI en asistencia social y lo financié con emisión monetaria. Lo mostrábamos al comienzo del programa, Javier. Claro, ¿y por qué? El dinero que se empleó es el equivalente a 133 millones de pesos por día el año pasado. Entonces, ahora, ¿vos tenías para sacar esa plata de otro lado? Sí. ¿De dónde? El estudio del BID te muestra que Argentina tiene... A ver, la peor región del mundo, ¿cuál es? América Latina con 4,4% del PBI de ineficiencia técnica en el gasto público. Argentina tiene 7,2 y de esos 7,2 hay 5 puntos que son de choreo. Es decir, la corporación política, la oligarquía política, el conjunto de delincuentes que está en la política y que yo quiero entrar para sacarlos a patadas en el traste, para que nos dejen de robar y además nos devuelvan la libertad, sí, deberían haber dejado de robar y la de ellos no se tocó. Y prefieren mandar a la gente a morirse o a la pobreza o a la indigencia con tal de no tocar la de ellos. Y seguimos en Primera Tarde con Javier Milei y la gran pregunta es, ¿cuál va a ser tu primer proyecto si accedes finalmente a la banca de diputados? Bueno, el primer proyecto que voy a hacer es poder renunciar a la dieta. Es decir, hoy no están dadas las condiciones técnicas por las cuales vos podés renunciar a tu dieta y yo quiero renunciar a la dieta porque originalmente el Congreso de la Nación, digamos, se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina porque iban ad honorem. Por ejemplo, Alberdi, que fue diputado por Tucumán, iba ad honorem. O sea, y esto no es trivial, porque recién veíamos el caso de Córdoba, ¿no? Digamos lo que hicieron. Vos sabés que si el año pasado la política hubiera ajustado 10% de sus ingresos, no hubiera habido que sacarle 150.000 millones de pesos a los jubilados.